Immolation es una banda de death metal estadounidense conocida por ser una de las bandas más potentes e icónicas de la escena death, aparte de ser de los grupos pioneros en esta rama del metal, junto con Cannibal Corpse, Obituary y Morbid Angel. Nacida en la ciudad de Yonkers, Nueva York, en 1986, y con una amplia discografía que cuentan con 10 álbumes puestos en venta durante sus más de 30 años en la industria musical, Immolation, a pesar de no ser un éxito comercial en ninguna parte del mundo, ya es una banda histórica en el death metal, porque su música influenció a muchísimas bandas que posteriormente le dieron vida a otros subgéneros y a grupos que hoy en día son conocidos a nivel mundial, como Cryptopsy o Suffocation. Así que en el día de hoy, para conocer esta banda tan brutal, acá te traigo 8 curiosidades sobre Immolation. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Immolation es una de las poquísimas bandas que, a pesar de ser icónicas en la escena, de tener un contrato con la discográfica más importante del mundo y de dar presentaciones en muchísimos países, no viven de la música, y tampoco llenan un estadio, apenas casi llenan ellos solos como headliner un bar o un club nocturno, por lo que cada uno de los integrantes tienen trabajos aparte, que son los que principalmente les dan el sustento económico para vivir, mencionando al líder del grupo que la parte de la banda es la parte divertida de sus vidas, que tienen sus buenas y sus malas noches, pero más que nada se trata de la experiencia, de viajar, de conocer gente, difundir nueva música y hacer lo que les gusta hacer, pero que nunca vieron a su lado musical como una carrera, sino más bien como un hobby, algo que hacen porque les gusta, para disfrutar y nada más. Curiosidad número 2. El noveno álbum de la banda fue Kingdom of Conspiracy, y este es el primer disco conceptual de Immolation, dejando de lado sus letras anticristianas que tanto caracterizaron a la banda en aquel entonces, basándose esta vez en las personas y organizaciones que conspiran todos los días para hacer cosas malas en nombre de la codicia, la autoconservación y el poder, mientras que las demás personas ven eso y no hacen nada, ya que es más fácil mirar hacia otro lado y no tener que enfrentar las cosas de frente. El ejemplo que la banda cree que más se aferra a este concepto es lo que pasó en Alemania en los años 30, donde la gente se movió muy lentamente para lidiar con las cosas que venían pasando, pero cuando todo esto envolvió a todo el país entero, ya era demasiado tarde para que muchas de esas personas hicieran algo. Este concepto fue influenciado por George Orwell y su novela llamada 1984, el cual también se refleja en la portada del disco, creada por el artista sueco Paul Olofsson, representando con las personas con clavos en los ojos y la boca, a la gente que calla y hace la vista gorda a las cosas malas que suceden en su país, mientras que las organizaciones y las malas políticas son representadas con la estructura que hay detrás, la cual se vuelve cada vez más y más grande gracias al constante fracaso de las estructuras sociales existentes. Curiosidad número 3. A diferencia de personas como Rob Halford, quien le pateó el celular a un fan mientras este grababa una de las presentaciones de Judas Priest, a Immolation no les molestan para nada los celulares en sus recitales. Ellos piensan que esto juega a favor de las bandas, ya que hay muchos chicos que no tienen la edad suficiente para ir a estos eventos, o simplemente no pueden. Sin mencionar que también hay personas que viven en ciudades a las cuales la mayoría de los tours no se acercan, entonces al menos pueden ver algunas de las cosas que se viven en sus conciertos, por lo que para ellos la tecnología no es algo malo, sino que sirve para promocionar a la banda, y no es algo de lo que las bandas o los asistentes tengan que renegar cuando lo ven en un recital. Curiosidad número 4. Para el octavo álbum de la banda, Majesty and Decay, el grupo usó Ableton Live para producir el disco, un software de mezcla y producción más utilizado por los DJs y productores de música electrónica. Esto fue gracias a Bob Vignia, el guitarrista de la banda, quien trabaja para una pequeña productora de DJs de Brooklyn, y según él, esto es un programa que usa regularmente en el trabajo. Así que se le ocurrió ver cómo funcionaría con la música de Immolation, y funcionó bien. Todo lo que Bob necesitaba era algo para hacer grabaciones de multipistas y algo con lo que crear líneas de batería, y gracias a este programa creó las intros y muchas otras cosas más que aparecen en el disco, a las cuales anteriormente no tuvo acceso ni los medios para llevarlos a cabo. Además, Nuclear Blast le pidió a la banda que también grabaran videos mostrando cómo se hizo el álbum técnicamente en el estudio. A la banda le pareció buena idea y pusieron mucho empeño en hacerlo, ya que pensaban que del otro lado habría gente estudiando o empezando a crear música, y esta sería una buena forma de ayudarlos, por lo que Bob estuvo varias horas grabando y explicando, pero Nuclear Blast terminó subiendo tan solo 8 minutos de video, ya que solo querían algo para subir a YouTube y jalar algunas visitas más. No estaban realmente interesados en mostrar cómo trabajaba la banda, y el video de Bob, según ellos, no era lo que el sello esperaba, por lo que la banda terminó muy descontenta con el material que se terminó subiendo. Curiosidad número 5. Antes de llamarse a sí mismos Immolation, el grupo había comenzado en el 86 con otro nombre, siendo este Rigor Mortis, bajo el cual grabaron 2 demos, Decomposed y Warriors of Doom. Y Ross Dolan no era el cantante como lo es ahora, pero luego de que el cantante original de la banda dejara el grupo, Ross entró y el nombre cambió a Immolation. En ese momento Ross tampoco sabía mucho sobre guturales, si bien los realizaba, nunca tomó clases ni nada para hacerlos, sino que al igual que George Fisher, aprendió solo, simplemente practicando, aunque fue mejorando su técnica con el paso de los años hasta perfeccionarla, ya que la
banda siempre intenta evolucionar creativa y musicalmente, pero de una manera que honre lo que comenzaron en el 88. Además, desde aquel entonces, ellos y el grupo Incantation son dos bandas muy amigas de la escena, tanto que el líder de Incantation, John McKinty, fue un miembro en vivo de la banda tocando la guitarra rítmica para Immolation en el 2001, durante la promoción del cuarto disco de la agrupación. Curiosidad número 6. A pesar de que el grupo comenzó con otro nombre, la banda aclara que Immolation no es una continuación de Rigor Mortis, que Rigor es una cosa e Immolation es otra, y que más que nada eso se ve representado en el estilo de cada grupo. Immolation es un poco más técnico y vanguardista, mientras que Rigor era más directo. Además también había otra banda que se llamaba Rigor Mortis, pero que nunca tuvieron problemas con ellos porque ellos sacaron puras demos, mientras que la otra banda sacó grandes álbumes y los sacaron en una escena distinta. Aparte de esto, durante sus más de 30 años de carrera, la banda mencionó que programaron varios shows en Serbia muchas veces, pero que estos siempre tenían que ser cancelados por el clima político que se vivía en aquel país. Recién en 2012 la banda pudo presentarse en este lugar junto a Marduk. Curiosidad número 7. La banda tarda usualmente entre 2 o 3 meses en componer y 1 o 2 más en terminar de realizar un álbum. Pero para hacer el álbum Atonement, la banda tuvo que dedicarle mucho más tiempo de lo normal al proceso de producción, convirtiendo a este CD en el registro al cual más tiempo le dedicaron. Esto debido a que empezaron con él en febrero de 2015, y para mayo recién tenían solo 3 canciones terminadas. Por esto el guitarrista Bob Vigna se frustró y le pegó a la pared, lastimándose la mano y quedando sin tocar por un tiempo, empeorando la situación de producción. Y el baterista Steve Shalati se rompió el tobillo alrededor de septiembre, teniendo que pasar por cirugía, en donde le pusieron varillas en la pierna, y también tuvo que pasar por rehabilitación unos 6 meses, en donde tuvo que aprender a tocar la batería de vuelta con las varillas. Y de esta manera este disco terminó siendo publicado en 2017, llevándole 2 años de trabajo a la banda. Curiosidad número 8. Luego de trabajar para sellos como Roadrunner y Metal Blade, desde 2009 la banda estuvo fichada por Nuclear Blast, pero el EP Providence no fue lanzado bajo este sello, sino que se lanzó bajo Sion Imprint. Esta compañía es una división de la marca de autos Toyota, quienes trabajan con diferentes artistas y se encargan de hacer un festival gratuito al aire libre en los Estados Unidos para unas 3, 4 o 5 mil personas, algo así como el Movistar Free Music, en donde regalan cosas gratis, entre ellas EPs, singles y demás. Sion le dio dinero a la banda para hacer el EP, el video de The Glorious Epoch y el de Illumination, con la única condición de que el disco sea de gratis accesibilidad para los fans. La banda aceptó y declaró que Nuclear apoyó bastante la idea de que produzcan con este sello, tanto que hasta ellos fueron quienes los ayudaron a cerrar el trato y quienes ayudaron a Sion a distribuir el EP.